Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos al último microvideo de este semestre. Este video va a contener información de la unidad 10, velocidad de reacción y equilibrio químico, y también de la unidad 11 acerca de ácidos y bases. Entonces vamos a empezar con la unidad 10. Este microvideo se va a basar, como siempre, en los puntos clave que yo coloco al final de la noción eleva, ¿no? Yo les dejo siempre un archivo con los puntos más importantes, entonces en base a esos puntos pues vamos a ir explicando cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, este es el documento que les voy a colocar, la unidad 10 de la velocidad de reacción y equilibrio químico. Entonces, el primer punto dice que las reacciones químicas pueden ser reversibles e irreversibles, entonces aquí nos sirve esta diapositiva. Ustedes ven que la diferencia entre una reacción reversible y irreversible, el momento que está escrita, son las flechas, ¿no? Usted ve en una reacción reversible que existen dos flechas que están indicando el sentido contrario, y una reacción irreversible es aquella en la que hay una sola flecha. Esa es la manera de simbolizarlas y poder darnos cuenta de manera escrita cuál es una reacción reversible y cuál es una irreversible. Ahora, en la práctica, una reacción reversible viene a ser aquella que una vez que los reactivos han formado productos, esos productos pueden convertirse nuevamente en reactivos. Mientras que en una reacción irreversible, una vez producida la reacción, los reactivos produjeron sustancias llamadas productos y se queda ahí. Estos no vuelven otra vez a ser reactivos. Dice, si una reacción reversible se produce en un recipiente cerrado, a presión y temperatura constantes, se establece un equilibrio químico cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. ¿Qué quiere decir esto? El momento que tenemos una reacción química en un recipiente cerrado, lo que quiere decir que no va a entrar en contacto con otras sustancias, es muy probable que, y a presión y a temperatura constante, va a llegar un momento en que llegue a un equilibrio químico. La velocidad de reacción directa es la de los reactivos cuando se hacen productos y la reacción inversa es cuando los productos se hacen reactivos nuevamente. Entonces ahí ustedes van a ver el principio del Lechatelier y del equilibrio químico. Ustedes ven en ese gráfico en el que empiezan las dos reacciones, ¿no? De A y B que simbolizan los reactivos y C que de producto, y al cabo de un tiempo la reacción se estabiliza. Es decir, que es constante la concentración de reactivos y productos. A eso le llamamos equilibrio químico. Además se dice que es dinámico porque, claro, puede variar. En algún momento habrá más productos, en algún momento habrá más reactivos y puede variar. El equilibrio puede estar desplazado hacia los reactivos o productos dependiendo de la cantidad de estos. Es decir, que si yo aumento reactivos de la ecuación, en la reacción hago que se formen más productos, entonces el equilibrio se desplaza hacia la formación de productos justamente para poder volver a equilibrar la reacción. Si yo pongo más producto, hay más reactivos. La velocidad de una reacción química está determinada por la frecuencia de la colisión de las moléculas participantes. Este factor va a depender de la concentración, temperatura y naturaleza de reactivos, la fracción de partículas que tienen orientación correcta en el momento de la colisión, la fracción de partículas que tienen la energía de activación suficiente en el momento de la colisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para que una reacción química ocurra, no es necesario solamente que estén los reactivos, hay otros factores que se necesitan para que la reacción se produzca. Ustedes ven ahí el primer gráfico habla de la energía de activación, esa es energía mínima que necesitan los reactivos para poder o para reaccionar y que el cambio químico ocurra. Luego también debe haber colisión entre las moléculas. Si es que no hay la suficiente colisión y las moléculas no están en la orientación necesaria, es muy probable que la reacción no ocurra. Ahí ustedes ven cuáles son estos factores, ¿no? La naturaleza de los reactivos, qué afinidad química tienen los reactivos, en qué tamaño están. Mientras más pequeño sea el tamaño, más fácil es que se dé la reacción. Le pongo un ejemplo, aunque no es una reacción química, pero cuando usted trata de disolver una bola de azúcar, le dificulta mucho y tiene que mover más la cuchara que si esta azúcar está granulada, ¿no? La temperatura influye mucho porque el movimiento de las partículas procura que haya más choques. La concentración también, porque al haber más cantidad de sustancia hay más facilidad de choques, y los catalizadores
tienen la capacidad de disminuir la energía de activación y entonces con poca energía la reacción puede darse. Entonces aquí están los mecanismos de reacción, son la serie de etapas individuales que suceden durante una reacción. Una reacción química no ocurre de una, digámoslo así, sino que ocurre por partes, ¿no? Luego tenemos los catalizadores, que son las sustancias que van a hacer que la energía de activación disminuya, entonces la velocidad sea más rápida. Aquí tenemos el principio de Le Chatelier, que dice que si en un sistema en equilibrio, es decir, cuando la reacción ha alcanzado el equilibrio, hay una perturbación por cualquiera de los factores que hemos mencionado, después de un tiempo se va a volver a aliviar, ¿no? Y va a volver a estar en equilibrio. Luego tenemos esto de las constantes de equilibrio, que es igual al producto de las concentraciones de los productos de la reacción dividido entre el producto de las concentraciones de los reactivos y cada una elevada a una potencia equivalente al coeficiente numérico de la ecuación dada. Bueno, explicar es muy complicado, sin embargo en la guía didáctica ustedes tienen ejemplos, ¿no?, de las constantes de equilibrio, que no es un tema tan relevante. Luego dice, a cada nueva temperatura le corresponde una constante de equilibrio distinta. No es lo mismo que una reacción ocurra a 20 Kelvin que ocurra a 100 Kelvin o a 300 Kelvin. La temperatura tiene mucho que ver en cuanto a la velocidad. Entonces, cada reacción tiene una velocidad de acuerdo a la temperatura en la que ocurre. Vamos ahora con la siguiente unidad, que es la unidad número 11 de los ácidos y bases, ¿no? Entonces, ahí está mejor. Entonces, esta unidad habla acerca de estas sustancias que son contrarias, que tienen características opuestas y que tenemos tres conceptos importantes. El primero es el de Arrhenius, que dice que una sustancia o un ácido es una sustancia que libera iones de hidrógeno cuando se disuelve en agua, mientras que la base o el hidróxido libera iones OH. Según Bronsted, dice que un ácido es un donador de protones, mientras que una base es un receptor de protones. Los protones le llamamos al hidrógeno, ¿no?, porque el momento que el hidrógeno pierde su electrón, pues en realidad es un protón. Y luego da un concepto que abarca, mejor dicho, a los otros dos, es mucho más amplio. Ninguno de los tres son erróneos, ni uno es más correcto que el otro, simplemente el de Lewis es más amplio. Y menciona que un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones, mientras que una base es una sustancia capaz de ceder electrones. Normalmente Arrhenius simplemente reduce el grupo de ácido a aquella sustancia que tiene hidrógeno y base a la que tiene OH. Pero usted habla igualmente de hidrógeno, mientras que Lewis habla de electrones y como sabemos todas las sustancias los tienen. Aquí también tenemos la capacidad autoionizante del agua. El agua puede autoionizarse, es baja, momentánea, pero tiene esa capacidad. Y luego tenemos la escala de pH que mide qué tan ácida o qué tan básica es una sustancia. De 0 a 14 es la escala, de 0 a 6.9 es algo ácido, bueno, 0.1 a 6.9 es ácido, y de 7.1 a 14 es básico, y el 7 es neutro. Entonces aquí están las diapositivas de esta unidad. Ahí está un resumen de una tabla comparativa de las diferentes definiciones de ácidos. Tenemos aquí, en cuanto al tornasol, fenolftaleína, son indicadores, ¿no?, de pH que se tornan de color rojo. Por ejemplo, el tornasol a los ácidos, azul a las bases. La fenolftaleína es un reconocedor de bases, durante una base se torna de color fucsia. Y aquí está la escala de pH, ¿no? Esta escala que sirve para saber qué tan ácida, qué tan básica es una sustancia, y están ahí ejemplos, ¿no?, cotidianos. Lógicamente el zumo de limón tienen un pH pues ácido, sin embargo, por eso le ponemos en agua para que esa acidez disminuya y entonces se va acercando al neutro, ¿no?, que es el 7. Pues bueno, siendo este nuestro último micro video, les sugiero que revisen todos los archivos que yo les he colocado, los micro videos, mírenlos otra vez y que se preparen lo mejor posible para las evaluaciones presenciales. Entiendo que ya han entregado las evaluaciones a distancia. Si es que queda todavía alguna duda, ustedes saben que pueden contactarse conmigo. Skype es una muy buena opción, me pueden encontrar con mi correo mdvallas@utpl.edu.es y entonces es más fácil tener una comunicación más directa. Que tengan buenas noches.